Nos encontramos en el capítulo 2. Pero antes de iniciar quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué pone usted nombre a sus hijos? ¿O cómo le gusta poner los nombres a sus hijos? ¿O qué piensa poner de nombre cuando tenga hijos? Por lo general se le pone los nombres de gente famosa, reconocida. Antes, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos se acostumbraban a poner el nombre del papá, llevaban los hijos, el nombre del abuelito, llevaban los nietos. Actualmente ya no se lleva esa costumbre. Ahora más se utilizan los nombres de los famosos, ¿no? Sí, Neymar, ¿sí? Neymar Rodríguez, ¿sí? O Brigitte, o Nicole, ¿sí? Son nombres de personajes famosos, conocidos, ¿sí? Pero estoy seguro que usted, entre los nombres que pusiera a una de sus hijas, nunca se le ocurriría, ni por casualidad, que se le pase por la mente, poner el nombre a su hija Raaf. Y vamos a ver ahora en el capítulo 2 cómo Dios inicia la conquista de Canaán. Dios inicia el proceso de conquista, de liberación de la tierra de Canaán. ¿Cómo? Liberando a una prostituta. Así que le pido que me acompañe a Josué capítulo 2 y que, puestos de pies, demos lectura a los 24 versículos. Josué capítulo 2, versículos del 1 al 24. Y la palabra del Señor hoy día nos dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente y les dijo: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que me salvaréis la vida a mi padre, a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encontren. Y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has hecho juramentado. He aquí,
Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la casa de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano te tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Bendito Rey, Padre bueno, gracias por esta palabra que tienes para nosotros en este tu día. Señor, tu pueblo te adora y te bendice. Gracias por proveer para nuestras almas por medio de la predicación de tu palabra, por el consejo sabio de tu bendita ley. Dios amado, que esta palabra lleve el propósito de transformar nuestras almas, de someter nuestros pensamientos a Cristo, de contemplar la belleza de la gracia y la gloria de la redención. Señor Dios bueno, ilumina nuestro entendimiento para comprender todo esto que tienes para hoy, el día de hoy, para nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomemos asiento, por favor. Israel va a iniciar la conquista de la tierra prometida. Josué ha sido encomendado, Dios ha hablado, prometiéndole su presencia y su victoria. Israel se encuentra en Siquim, el llamado Valle de las Acacias. Este en realidad es el último campamento israelita antes de cruzar el Jordán. Desde allí Israel puede contemplar en el horizonte su primer gran obstáculo en la conquista de Canaán. Majestuosa se erige ahí la ciudad de Jericó, la ciudad de la luna, una ciudad amurallada, tenía murallas de 2 metros de ancho externas y de 4 metros de ancho internas, en un valle abierto, y que era hábilmente defendida por un pueblo pagano y sumamente violento, los amorreos. En este capítulo 2 encontramos el enfoque, no está en Josué, no está en los israelitas, el enfoque sigue estando en Dios. Y este es un puente para lo que vamos a ver después en el capítulo 6, donde se va a ver la conquista de Jericó. Durante 3 días, que es el tiempo que Israel debía prepararse para marchar hacia Jericó, como lo vemos en el capítulo 1, Josué utiliza este tiempo de una manera práctica. ¿Sí? Intenta reunir información acerca de la ciudad. ¿Sí? Y envía a 2 espías. ¿Sí? ¿Por qué 2 espías? Posiblemente por su experiencia hace 38 años atrás. ¿Se acuerda cuando Moisés envió a 2 espías que vayan a la tierra de Canaán y contemplen las ciudades y vean y traigan un informe? De los 12, 10 vinieron con el informe desfavorable. No podemos hacer nada contra ellos. Mientras solo 2, Josué y Caleb, dijeron: sí, el Señor nos ha dado esa tierra. Posiblemente eso estaba en su corazón aún. Y envía solo a 2 espías, 2 que iban a estar juntos en esta tarea difícil. Dos, para mostrar también la soberanía de Dios. No es el número, no es la cantidad, es a través de su poder. Josué sabe en realidad que Dios ha prometido y va a dar esa tierra. Y uno se pregunta: ¿y por qué manda a espiar la tierra si el Señor ya le dijo que vaya y conquiste?
Dios ya ha decretado que eso va a suceder. ¿Por qué Josué tiene que hacer esto? Y aquí vemos nuevamente esa realidad, ¿sí?, de la soberanía de Dios y el hombre actuando en esa soberanía. Josué sabe que Dios tiene medios ordinarios para lograr fines extraordinarios. Josué sabe que Dios va a entregar la tierra, pero también sabe que ellos tienen que esforzarse, ellos tienen que batallar, ellos tienen que caminar. La tarea es de Dios, sí, y ellos tienen que hacerla. Josué actúa con sabiduría y prudencia, confiando en estos medios que Dios ha provisto para cumplir el propósito de Dios eterno, el propósito de Dios decretado. Escuchen lo que dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El salmista lo que está diciendo es que todos los días, todo lo que vivimos en la tierra, ya ha sido escrito por Dios. Desde antes de que naciéramos, y antes de que tengamos siquiera latido en nuestro corazón, Dios había ya decretado todas las cosas que iban a suceder. Y Dios, ante ese decreto, comienza a actuar, comienza a moverse. El saber que este decreto de Dios ya está dado, que nada lo va a cambiar. ¿Sí? El saber que toda mi vida ya ha sido escrita por Dios, ¿sí?, no implica que yo no mire a ambos lados al cruzar una avenida transitada. No por saber que Dios ha escrito todo en mi vida voy a descuidar mi vida. No porque Dios ha escrito todo lo que va a ocurrir en mi vida yo voy a saltar de un avión sin paracaídas. No por ello no voy a prepararme en una profesión. No por ello no voy a buscar un trabajo. No por ello voy a dejar de luchar contra el pecado. Dios nos ha dado mentes y nos ha puesto su Espíritu Santo para que tomemos medidas estratégicas en nuestro caminar, para que vivamos sabiamente, piadosamente. ¿Para qué? Para alcanzar el propósito por Él ya estipulado. Entonces así actúa Josué. Esos espías quedan en el anonimato, no sabemos sus nombres. Cuando Moisés envió los 2 espías, recordamos sus nombres, fueron escritos: Josué y Caleb, los únicos que dijeron sí a la voluntad de Dios. Pero de estos hombres no conocemos sus nombres, porque Dios utiliza a muchos hombres, a muchas mujeres en su reino, los cuales quedarán en el anonimato. Y eso es algo que debemos entender ahora, en lo que la moda, ahora en lo que la sociedad impera, es la fama, es el darnos a conocer. No somos nada si nadie nos conoce. Debemos estar en el Facebook, tomarnos fotos, que todos sepan de mí, que todos me vean, que todos me escuchen. Porque solamente esa es la forma de ser exitoso. Así cumplimos el plan de Dios. Pero no es tan así. Dios nos muestra que Él cumple su plan muchas veces sin dar a conocer quienes obraron. Y eso debemos entenderlo en nuestra labor como creyentes. Tenemos una misión encomendada, una labor por cumplir. Y no necesitamos que nuestros nombres estén en marquesinas. No necesitamos que seamos famosos para poder cumplirlos. Lo que tenemos que hacer es ser fieles y obedecer a la voz de Dios. Estos espías llegan a Jericó y entran en la casa de una prostituta llamada Rahab. Es posible que haya sido una de las innumerables prostitutas sagradas que servían en los santuarios de fertilidad cananeos. Su casa posiblemente era una posada, una taberna, un lugar de reunión muy popular. Este sería el lugar ideal para estos 2 espías. ¿Por qué? Porque era un lugar transitado, era un lugar al cual viajeros, ¿sí?, gente importante, comerciantes, soldados entraban. Era un lugar para escuchar acerca de la ciudad, conocer cómo eran sus murallas, cuántos guardias había, cuántas puertas tenía.
a qué hora se ponía la guardia, a qué hora se quitaba. Y también era un lugar ideal para perderse entre la multitud, pasar desapercibidos, ocultos entre la música, la risa, el jolgorio, no ser detectados, ocultándose entre cientos de rostros extraños. No sabemos cómo sucedió, pero alguien se enteró de la presencia de estos espías e inmediatamente se le informó al rey. No nos olvidemos que ya sabían que los israelitas estaban al otro lado del río. Ya se corrió la voz de que venían en pos de Jericó. Y el rey posiblemente envió también espías para estar espiando a Israel. Posiblemente tenía ahí en los montes, ahí un grupo de exploradores que estaban atentos a cualquier movimiento del campamento israelí. Lo más seguro es que alguien de ellos les vio. Estos dos hombres salieron, cruzaron el río Jordán e ingresaron a Jericó. Inmediatamente vinieron al rey. Rey, dos espías entraron. Y el rey exige a Rahab: sácalos de tu casa. ¿Por qué? Porque ellos han venido a espiar la tierra. Estos dos hombres son espías, tienes que sacarlos. Los demás no me importa cuántos estén. Estos dos son los que yo quiero. ¿Para qué? Para matarlos. Entonces ahora Rahab, esta mujer, se enfrenta con una disyuntiva, una elección muy dura. Si ella entrega a estos dos hombres al rey, posiblemente iba a ser recompensada. Una héroe de guerra, una heroína de guerra. ¿Sí? Pero también podría haber sido castigada por haber permitido entrarles en su casa. Por otro lado, si ella los escondía, ella estaba obrando traición contra Jericó y contra su rey. ¿Se da cuenta la disyuntiva que tenía esta mujer? Ante la orden del rey, ¿qué es lo que hace Rahab? Rahab le cuenta una historia. Para decirlo claramente, Jehová le cuenta al rey una mentira. Un relato diseñado para engañarlo a él y a los soldados y evitar de esta manera la captura de estos espías. Es bastante extraño que los soldados creyeran esta historia. Les dice, primero que nada, que ella no sabía de dónde eran. No sabemos dónde, no sabía que eran israelitas. Ella les dijo que ya se habían ido, no solo de su casa, sino que habían salido de la ciudad. Ella les dijo que ella no sabía dónde estaban, pero en realidad estaban en su tejado. Y les hizo creer a los soldados que si se iban rápido les iba a poder alcanzar. No, que era totalmente... Esa mentira tiene 4 mentiras ahí presentes. ¿Cómo es que estos soldados se creyeron tan fácilmente? ¿Sí? Parece cierta policía que nosotros conocemos. ¿Sí? No es extraño, en todas partes se cuecen habas. No hay un registro de que ellos se molestaron en entrar a la casa y buscar. Al menos del relato bíblico no se nos dice eso. ¿Sí? Entonces atribuimos ahí la soberanía divina, la providencia divina, cerrando sus ojos y cerrando sus mentes y sus acciones para no poder encontrarlos. ¿Y cuántas veces Dios ha obrado de esa manera? ¿Cuántas veces el Señor, en nuestra propia experiencia, el Señor nos ha guardado de esa forma? ¿Cuántas veces el Señor no ha obrado librándonos de los peligros de esta forma? Rahab miente, y una mentira grande. Y ahora surge una pregunta que se nos viene. ¿Pueden las mentiras promover los propósitos de Dios? Y es una disyuntiva de los creyentes. Rahab tenía dos opciones. Mentir para cuidar la vida
y cuidar la vida de estos sin mentir. Debemos entender, ¿sí?, que la Biblia nos informa, ¿sí?, muchas cosas. Hay muchos relatos en la Escritura que nos informan las situaciones, mas no están recomendando hacerlas. Entonces, lo que se conocen como textos descriptivos y textos prescriptivos. ¿Sí? Un buen ejemplo aquí lo encontramos en el libro de Job. Si está registrado ahí, ¿qué hicieron los amigos de Job? Sus consejeros. ¿Cómo actuaron? Se nos está informando cómo ellos hicieron, mas no se nos está llamando a hacer como ellos hicieron. Y eso debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos utilizar textos de la Biblia para decir, bueno, es que como a él le pasó, yo también puedo pasar en eso. Es que David actuó de esa manera, entonces los cristianos podemos actuar de esa manera. No es así, tenga mucho cuidado. Debemos de distinguir bien entre textos descriptivos que nos muestran lo que sucedió. El Señor no nos oculta nada. Pero no es que nos insta o aplaude lo que pasó. Que Abraham tuvo 2 mujeres es un texto descriptivo, mas no nos está diciendo que entonces los hijos de Dios podemos tener 2 mujeres, porque así lo tuvo el padre Abraham, el padre de la fe. Entonces tengamos muy en cuenta eso. No nos olvidemos que la Biblia, a lo largo de toda ella, nos está instando a la verdad. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Nos habla de que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Nos muestra la situación de Ananías y Zafira, juzgados por Dios por mentir al Espíritu Santo. ¿Sí? El apóstol nos recomienda, no os mintáis unos a otros. El apóstol nos dice, como creyentes, por tanto, dejando la mentira, cada uno de vosotros hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nos muestra también la Biblia que el castigo a los mentirosos es el lago de fuego ardiendo. ¿Sí? Y todos los que practican la mentira y aman la falsedad estarán ahí. Este asunto de la mentira es un asunto de ética cristiana. Y cuando hablamos de la mentira de Rahab en el propósito de Dios para salvar la vida de estos espías, nos encontramos con 3, podemos decir, 3 posiciones que se pueden tomar. La primera se la conoce como la del mal menor, o el del menor de los males. ¿Sí? Este punto dice que los mandamientos de Dios son claros, pero también pueden ser apartados en ciertas situaciones. Es decir, cuando nos encontramos con una disyuntiva en que 2 mandamientos o 2 preceptos de Dios, en este caso Rahab se encontraba que no mentir, ¿sí?, y guardar la vida de los espías, no mentir y no matar. Entonces nos dice que debemos buscar el menor de los males. Entonces en este caso el mentir es menos malvado que permitir que los espías sean asesinados. Entonces nos dice que al mentir Rahab, ¿sí?, en realidad no estaba cometiendo pecado, porque era el mal menor. Entonces podemos aplaudir la mentira de Rahab. ¿Por qué? Porque sirvió para salvar a los espías. El otro punto es el que se conoce como el jerárquico. La otra posición es la jerárquica. Aquí dice que existe una categoría, una jerarquía de valores morales, y que unos tienen prioridad sobre los otros. Cuando hay una elección o toca tomar una decisión entre 2 absolutos, ¿sí?, se debe escoger el más alto de todos. Los cristianos debemos elegir el bien mayor. ¿Sí? Al hacerlo así, ¿sí?, no estamos obrando pecaminosamente. ¿Sí? Y esto, dicen los estudios, se convierte en lo que se conoce como la ética situacional. El fin justifica los medios. ¿Sí? Y vemos que eso es condenado específicamente en la Escritura. El creyente no puede vivir con la concepción de que el fin justifica los medios.
Pablo en la carta a los Romanos nos dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vayan bienes? Entonces Rahab estaba exenta de decir la verdad para salvar la vida de los 2 espías israelíes. Ella comunicó una serie de falsedades, pero no pecó al hacerlo, porque estaba escogiendo el bien mayor, que era la vida de los espías. Y hay otro que se llama el absolutismo no conflictivo. Esta opción dice, en cambio, que cuando parecen que hay 2 absolutos morales en conflicto, en realidad nunca están en conflicto. Los absolutos de Dios nunca están en conflicto. Porque si entran 2 absolutos de Dios en conflicto, Dios dejó de ser Dios. Entonces, en tales circunstancias, ¿sí?, este absolutismo no conflictivo nos dice que hay una tercera forma de actuar, que no implica pecar. ¿Sí? Hay una tercera forma de actuar en la cual, ¿sí?, no voy a pecar con las otras 2. Entonces debemos entender que los mandamientos de Dios nunca están en conflicto. A pesar de que eso parezca, el deber ético del cristiano es encontrar la manera de actuar correctamente sin violar ninguno de esos mandamientos. Esto nos dice aquí que Rahab debía de haber actuado de otra manera. Debía de haber confiado en Dios, quien iba a guardar a estos espías, ¿sí?, y no mentirle al rey. Algunos dicen que podría haber dicho, ven a mi casa y mira a tu alrededor. Entra, mira. Entra y mira. Y mientras tanto, clamar a Dios para que no los descubran. ¿Sí? Ahora recordemos, la comunicación de la verdad o la falsedad no siempre es verbal. Es a través de nuestras conductas y acciones también. Pensemos, ¿es ético poner un letrero en nuestra casa que diga cuidado con el perro si no tenemos ni siquiera perro? O poner un letrero que diga sonría que le estamos filmando si yo no tengo ni siquiera cámara fotográfica, menos filmadora. ¿Es correcto dejar las luces prendidas en la casa para dar a creer a los ladrones que hay gente adentro mientras no hay nadie? ¿Es correcto que la policía ande haciendo su labor en las calles vestidos de civiles? Haciendo así que las personas no estén al tanto de su identidad y mucho menos de su intención. ¿Es ético que en las guerras los militares usen camuflaje para esconderse en la selva o en el desierto y así pasar desapercibido y poder atacar a sus enemigos? Son conflictos en los cuales nos encontramos. ¿Es ético decirle a alguien que está enfermo y que va a morir que no, que esté tranquilo, que no va a pasar nada? Recordemos a las parteras, ¿sí?, en el libro del Éxodo. Engañaron al faraón. Él exigió que mataran a los bebés varones recién nacidos. Pero las parteras no lo hicieron. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Sí? Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Vemos ahí, las parteras mintieron a Faraón.
Y Dios les prosperó, dice. Ahora vemos a esta mujer, después de haber mentido y haber preservado a estos espías. Y encontramos en el Nuevo Testamento dos referencias. La una en el libro de los Hebreos, capítulo 11, que es el capítulo de se los llama los héroes de la fe, pero a mí no me gusta eso de los héroes de la fe, porque ellos no hicieron nada. El que hizo fue Dios. Ellos fueron los testigos de la fe, los testigos de la obra de Dios. Y entre esa nube de testigos que habla, y de los cuales se enuncia algunos nombres, encontramos el nombre de dos mujeres, Sara, y el otro nombre es Rahab. Y dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y luego en el libro de Santiago encontramos la segunda referencia. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago hablando de la fe se muestra en las obras. ¿Sí? Muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras, dice Santiago. En el Nuevo Testamento se felicita a Rahab por la bienvenida a los espías en su hogar, por enviarlos a salvo, lejos de aquellos hombres que querían matarlos. Pero esto fue logrado a través de un engaño que ella realizó. ¿Cómo podemos entender eso? Posiblemente Calvino nos ayuda. Calvino en su comentario al libro de Josué en este capítulo dice: en cuanto a la falsedad de Rahab, debemos admitir que, aunque se hizo con un buen propósito, no fue libre de culpa. Para aquellos que cometen lo que se llama una mentira piadosa, es completamente excusable no considerar lo suficientemente cuán preciosa es la verdad a los ojos de Dios. Por tanto, aunque nuestro propósito sea ayudar a nuestros hermanos para considerar su seguridad y librarlos, nunca puede ser lícito mentir, porque aquello que es contrario a la naturaleza de Dios no puede ser correcto. Y Dios es verdad. Y aún así, el acto de Rahab no carece de alabanza por su virtud, aunque no fuera impecablemente puro. Ya que a menudo sucede que al mismo tiempo los santos buscan seguir el sendero correcto, también se desvían por senderos tortuosos. En general, fue la voluntad de Dios que los espías fueran librados, pero Dios no aprobó que sus vidas fueran libradas por medio de una falsedad. Y creo que con eso nos ayuda muchísimo. Había tal vez otra opción. Dios iba a cumplir su propósito de librar a estos hombres. Y cuando nosotros nos enfrentamos a las disyuntivas éticas, debemos de pedir a Dios que nos ayude, ¿sí?, a obrar sin mancillar lo que pensamos que está en conflicto. No nos olvidemos, somos personas de la verdad. Debemos actuar con integridad, con honestidad, con franqueza, con pureza. Y esa es una parte de la lucha del creyente. No nos olvidemos, estos relatos están ahí. Esta historia está escrita para que nosotros veamos lo que pasó. Mas no siempre está escrito para que nosotros hagamos lo mismo que ellos hicieron. Entonces esta mujer esconde a estos hombres. Sí. Y es algo interesante que Dios inicia la conquista de Canaán, conquistando y liberando el corazón de esta mujer. No se olvide, los cananeos eran politeístas y adoraban a una serie de dioses. Sin embargo, esta mujer afirma: vuestro Dios, Jehová, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer cananea está declarando que solo Jehová es Dios, que solo el Dios de los israelitas es el verdadero Dios. Rahab estaba reconociendo la soberanía absoluta del Dios de Israel. Pero no era simplemente
una declaración para salvar, como diríamos, su pellejo. Ella estaba diciendo, en verdad, nuestra gente adora a docenas de dioses, pero solo tu Dios es el verdadero Dios. Rahab ha oído hablar del favor de Dios sobre Israel. No se olvide, ella tenía contacto con cientos de hombres. Cientos de hombres que venían y contaban las historias de lo que habían escuchado. Ella había escuchado la historia del cruce del Mar Rojo 3 décadas y media atrás, casi 4 décadas atrás. Eso estaba aún fresco en la mente ¿de quién? De los hombres en Canaán. Cómo Dios obró con su mano poderosa, sí, contra Egipto. Y algo más cercano, ella había escuchado por los hombres que pasaban con ella, cómo Dios había obrado con los reyes en Canaán. Y hace esta declaración fabulosa. Dios arriba en los cielos es el único Dios en los cielos y en la tierra. Y es interesante ver que esta declaración se muestra 3 veces, ¿sí?, en el Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio y de Éxodo, en el Pentateuco, 3 veces se utiliza esto. La primera vez cuando Dios estipula los mandamientos, Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios estaba hablando de la forma de adorarle. La segunda vez es en Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y luego en Deuteronomio 5:8. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. Lo que está haciendo esta mujer, lo que está declarando esta mujer, es lo que Dios ha declarado. Es su palabra. Cuando Él habló y dijo a Moisés y dijo a Israel, las palabras de Dios estaban en la boca de esta mujer. Dios habría obrado. Lo que ella había escuchado acerca de este Dios de los israelitas, Dios utilizó para cambiar su corazón. Y así Dios inicia la conquista de la tierra de Canaán, demostrando que la conquista que Él trae, la victoria que Él trae, ¿sí?, es la liberación de las almas, la liberación de los hombres, de las mujeres esclavas. No era solamente poseer esa tierra, no era solamente sacar esos enemigos, era un propósito superior que iba a mostrarse en ese momento histórico, eliminando a los enemigos de esa tierra, pero que tenía un propósito eterno mucho más grande, que era librar a los hombres de su esclavitud. Ella dice, nosotros estamos turbados, nuestros hombres están turbados. Y eso no es más que el cumplimiento de Dios, de su promesa. Dios inicia la conquista de Canaán liberando a la mujer y mostrando que Él ha cumplido la promesa. Escuche lo que le dijo el Señor en Éxodo 15:15 a Moisés. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Dios había dicho que este pueblo de Canaán iba a temerle, iba a temer al Dios de Israel. Y ese temor iba a estar ¿hasta cuándo? Hasta cuando ellos hayan pasado y les hayan vencido. Y Dios está mostrando que Él está iniciando la victoria en Canaán. ¿Cómo? Cumpliendo ese propósito, esa promesa. Estos pueblos temen al Dios de Israel.
una prostituta es cambiada. Simplemente porque ella no necesitó contemplar el cruce del Mar Rojo. Ella no necesitó contemplar la columna de nube, la columna de fuego. Ella no necesitó contemplar cómo brotaba agua de la piedra. Ella no vio, ¿sí?, el monte Sinaí en llamas y los estruendos y las luces y las trompetas sonando. Ella no experimentó ninguna situación mística. Ella no estuvo buscando una visión, no estaba anhelando tener un sueño. Nada de eso obró en ella. Simplemente ¿qué? Escuchar lo que Dios había hecho. Bien dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios que ella escuchó, los portentos que Dios había realizado con su pueblo, fueron lo único necesario para que Dios obre en el corazón de esta mujer, cambiándolo y llevándolo de los ídolos y del paganismo a la fe en Jehová, el único Dios verdadero. Pero cuántas veces nosotros, a pesar de tener la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios, necesitamos experimentar para poder creer. Qué equivocados que estamos cuando pensamos que necesitamos experimentar algo para que lo que a Dios ha dicho sea verdad. Tenemos, dice, ¿sí?, la palabra. Tenemos lo que es perfecto. No necesitamos más. Por eso debemos volver a la palabra. Queremos ver milagros, queremos contemplar maravillas de Dios, pues volvamos a la palabra. Y vamos a ver al Dios de las maravillas, al Dios de los milagros, al Dios de la gloria. Eso es lo que sucedió con esta mujer. Simplemente la palabra de Dios, los portentos de Dios, transformaron su corazón. Entonces Dios inicia la conquista de Canaán. Dios está obrando. Él es el que va a vencer, Él es el que va a triunfar. Él es el que ha comenzado la victoria. Y esta victoria la muestra en una señal. Esta mujer transformada ahora ha dejado de ser cananita. Ya no es más cananita. Ahora es una hija de Israel. Una hija de Abraham. Ha creído en el Dios de Israel. Ella pide. ¿Cuál es la señal? Hay una señal de este cambio en esta mujer. Hay una señal que se debe mostrar. Y ella le dice, cuando ustedes vengan acá, porque Dios les ha dado esta tierra, ¿sí?, cuando acaben con todo, prométanme que no van a hacer nada con mi familia, con la casa de mi padre. Prométanme que cuando ustedes ingresen y destruyan todo, van a preservar la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de todos los que estamos en la casa. No puede haber victoria, liberación y conquista si es que no ha sido por medio del pacto. Porque Dios desde antes de la fundación del mundo determinó hacer un pacto, el pacto eterno de redención. Y va a mostrarlo eso a lo largo de la historia. Todos los hombres, todas las mujeres iban a experimentar la redención a través del pacto. Y esta mujer que ahora ha sido redimida por Dios está pidiendo una señal pactual. Así como yo he hecho, ustedes hagan. Yo he guardado sus vidas, ustedes ahora prometan que van a guardar la vida de mi familia.
Y vemos otra vez la connotación pactual de la familia. No es la salvación personal de uno, es la familia. Dios es un Dios de familia, Dios es un Dios de pueblo. Por eso oramos aquí por nuestros hijos, porque es el Dios de nuestros hijos, es el Dios de nuestra familia. Y ella está diciendo en fe eso, porque ella tranquilamente pudo haber dicho: y que no me pase nada a mí cuando ustedes lleguen. Pero al escuchar la palabra de Dios y sus portentos, él sabe que él está actuando con un pueblo, con una nación que está formada por familias. Esto lo encontramos a lo largo de toda la Escritura. Tú y tu casa, y la casa de, y los hijos, tus hijos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y entiende esta mujer, la salvación es pactual. Es algo pactual. Dios va a salvar, pero no solo a mí, sino a mi familia. ¿Y cómo responden los espías? Pues de la manera lógica. Hay un pacto que se está haciendo. Y hay condiciones en el pacto. Si tú declaras algo a alguien sobre nosotros, sobre lo que hemos hablado, la sangre tuya y de tu familia no estará sobre nosotros. De la misma manera, si alguno de tu familia está fuera de casa cuando lleguemos, la sangre de ellos no caerá sobre nosotros. Más, si estando ustedes aquí, todos juntos, y sin haber dicho nada a nadie de nosotros, muriera alguien de ustedes, la sangre caiga sobre nosotros. Hay una condición pactual. Hay un pacto realizado. Y debe haber una señal. Dios, cuando hace pacto con el hombre, siempre deja una señal, un signo visible de este pacto. Cuando Dios hizo pacto con Adán, había un signo visible: no comas de ese árbol. ¿Cuál era el signo visible? El otro árbol, el árbol de la vida. Si tú no comes de ese árbol es tuyo. Cuando Dios juzgó al mundo por el pecado, cuando Noé salió del arca, Dios confirmó nuevamente el pacto. Nunca más voy a acabar con la vida de la humanidad por medio del diluvio. Y para ello, aquí está mi señal. Ahí está el arco iris. Me voy a acordar siempre de mi pacto. Pero es una señal para Dios. Es una señal para los hombres. Cuando vemos el arco iris nos acordamos. Dios ha prometido nunca más acabar con la humanidad de esta manera. Y continúa a lo largo de la historia mostrando, ¿sí?, su pacto y a la vez una señal para su pueblo. Dios elige y toma un pueblo para sí, un pueblo especial, un pueblo suyo, aquel pueblo que Él decidió desde antes de la fundación del mundo, un pueblo que Él decidió redimirlo para su gloria. ¿Y cuál es la señal? La circuncisión. Su pueblo tiene que ser circuncidado. Esa era la señal distintiva. No somos igual que los demás. Somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios y debemos de vivir a la manera que Dios demanda que vivamos. Cuando los hombres se veían a sí mismos circuncidados su prepucio, sabían que no se pertenecían a ellos, sino pertenecían a Dios, y que esa pertenencia dependía de un sacrificio de sangre derramada. Y luego vemos con Moisés, Dios da a este pueblo una señal, la señal de la liberación.
la sangre en los dinteles. Si pintas, el ángel no pasará en esa casa. Y más adelante vemos otra señal cuando Dios da a este pueblo su ley. ¿Cuál es la señal visible? Las tablas de la ley. Esas tablas les recordaba el pacto que hizo Dios con ellos de ser su Dios. Y aquí están las leyes que Dios quiere que cumplan. Y luego encontramos a Rahab. Ella pide una señal de pacto. ¿Y cuál va a ser la señal de este pacto que hemos hecho? Este cordón rojo que va a ser colgado en tu ventana. Por donde vamos a escapar, por donde vamos a bajar e irnos de la ciudad, aquí vas a colgar este cordón rojo. Porque esa es la señal pactual. ¿De qué? De que el juicio no caería sobre esta casa, de que el juicio no caerá sobre tu familia. ¿Se da cuenta? Dios inicia la victoria en Canaán. Dios inicia la conquista en Canaán. ¿Cómo? Salvando a una mujer de su esclavitud, liberándola del pecado, liberándola de los dioses paganos y haciendo un pacto con ella, un pacto de redención, un pacto de salvación. La liberación de Canaán, la conquista de esa tierra no dependía de Josué, no dependía de Israel. Era Dios liberando a los hombres y a las mujeres de la esclavitud. Y ahora nos encontramos nosotros delante de una mesa con una señal pactual, una señal de la liberación, una señal de la conquista de Canaán. Josué no logró conquistar Canaán como debía haberlo hecho. En tiempo de Josué, Canaán no fue completamente liberada. Israel no vivió la completa paz y prosperidad. Era necesario que viniera el verdadero Josué, aquel que iba a cumplir la total liberación, aquel que iba a conquistar a todos los enemigos y aquel que iba a poseer la tierra prometida. Era necesario que venga Cristo, el verdadero Josué. Y horas antes de ser sacrificado para vencer, Él les dice a sus discípulos: hay una señal que va a estar con ustedes. Hay una señal que les va a recordar hasta que yo regrese que son mi pueblo y que han sido salvados por mi gracia. Hay una señal que estará con ustedes todos los días, que les va a recordar a quién pertenecen. Y también les va a recordar por qué es que pertenecen a Dios. Este es mi cuerpo. Y mostraba el pan que va a ser partido por ustedes. Esta es mi sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto, derramada para la salvación de muchos. Y así como Rahab, la prostituta, fue librada de Canaán, fue rescatada de Canaán por medio de la palabra de Dios. Y el testimonio para ella era que ese cordón, el testimonio de su libertad, el testimonio de su vida, era ese cordón. Ahora nosotros que hemos sido librados de Canaán por el verdadero Josué, tenemos un testimonio, una señal visible de eso. El pan y la copa nos recuerda que hemos sido liberados de Canaán, que ya el juicio de Dios no está sobre nosotros, que el Señor ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado en posesión la verdadera tierra prometida, aquella tierra que Él ha conquistado, que el verdadero Josué ya conquistó. Nos pertenece, es nuestra, para estar con Él por siempre. Posiblemente ustedes
Una Rahab. Tal vez es peor que una Rahab. No necesita experimentar nada fuera de este mundo. No necesita ver algo extraño. No necesita soñar algo raro. Usted ha escuchado la palabra de Dios. Usted ha escuchado el Evangelio. Esta mujer, Rahab, fue perdonada porque creyó en el Dios de la libertad. Y ahora se le dice a usted, no importa cuál sea su pecado, no importa cuán esclavizado o esclavizada esté en algo, el verdadero Josué es capaz de liberarla, de liberarlo. Solamente tiene que confiar en Él, reconocer que ha pecado y someterse a su soberano control. Reconocer que Él es el Dios en los cielos y en la tierra, que Él es el soberano, que Él es el que da vida, que Él es el que perdona, que Él es el que envió a su Hijo para darnos vida eterna. Y usted pasará de ser aquella prostituta, aquel prostituto, a convertirse en parte de la genealogía de Jesús. Rahab, la prostituta, fue la abuela del rey David, para mostrarnos que Dios salva al más vil pecador. Y a ese más vil pecador Dios lo pone en la genealogía de Jesús. Y ahora nosotros, viles pecadores, de la misma manera Dios nos rescata por medio de Cristo para ponernos en la genealogía de Jesús. Como dice Isaías 53, y su generación, ¿quién la contará? Porque Él es el primero de muchos hermanos. ¿Lo cree? Pídale a Dios que usted lo crea de corazón, porque esto es la gracia. Y esa es la victoria. Dios conquistando, Cristo conquistando, Cristo salvando, Cristo liberándonos. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Oramos. Bendito Rey, gracias por la historia de Rahab, que en realidad es la historia de tu salvación. Gracias, Dios bueno, porque tú eres el que obras, tú eres el que conquista. Gracias por hacernos comprender, Señor, por tu palabra, que tú eres el gran liberador, el gran vencedor. Y ayúdanos a seguir adelante, comprendiendo que la victoria ha sido lograda, que la batalla aquí en esta tierra, en este tiempo en que vivimos, ha sido ya vencida. Aunque experimentemos muchas veces heridas, golpes en el fragor de la batalla, sabemos que la victoria ha sido alcanzada. Gracias, Señor, por liberar a tus hijos de la esclavitud. Gracias por sacarlos de Canaán para poseer una tierra gloriosa, la verdadera tierra que fluye leche y miel, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde estaremos contigo por siempre. A ti sea la honra, la gloria, hoy y siempre, Señor Jesús. Amén.